Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Volviendo a casa. Y el día de hoy estamos muy contentos, muy alegres. Tenemos un gozo inmenso porque estamos de manteles largos, ¿no, camarada? Tenemos hoy, a una invitada muy especial. Sí, hoy nos visita una hermana de la congregación local que la verdad tenemos testimonio de ella, que ha sido una hermana muy ferviente en cuestión a las cosas del Señor. Ha sido de ejemplo y también sus predicaciones nos han ayudado en mucho, la verdad. Sí, la verdad que sí, sus palabras han sido como un bálsamo a nuestro corazón y nos han apoyado bastante en cuanto a situaciones que hemos tenido. Y pues, hermana Magdalena, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, Dios los bendiga y en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermana. Es un gusto que nos acompañe porque hablábamos anteriormente yo y mi compañera de que pues usted nos ha ayudado demasiado en cuestión a ahora sí que lo que dice la palabra, el testimonio. Sí, vemos de gente, de cristianos de que hace mucho tiempo, que llevan tiempo en esto y así, pero sabemos que hay gente que se presta más para el servicio de las cosas del Señor. Entonces vemos que usted es un instrumento útil para la obra de Dios y nos es un gusto que usted esté con nosotros aquí en esta hora. Pues todo es gracias a Dios. Si todo lo que podemos hacer o somos, todo viene del Señor. Todo es gracias a Dios. Él es el que nos ayuda, nos da y nos enseña. Sí, hermana. Sí, amén, hermana. Y cuéntenos, ¿cuál es su nombre completo, hermana? Mi nombre es Magdalena Quintanar Guzmán. Oh, ya. ¿Cuántos años tiene, hermana? Pues para este 26 de julio voy a cumplir 60 años. Mira, gracias a Dios. Mira, ya miro, el 26 de julio dice. Sí, el 26 ya casi, ya que falta. Ya mero. Sí. Hermana, nos gustaría mucho que usted nos empezara a contar cómo fue que usted empezó a creer en el Señor. ¿Quién fue el que, si usted de usted misma o hubo alguien que le habló? ¿O cómo fue su principio, hermana? Pues cuando yo tenía 16 años, mi hermano se llama Luis. Fue el que primero conoció la palabra del Señor y él nos empezó a predicar, nos llevó a la Biblia a la casa y pues nos empezó a hablar del Señor y ahí pues empezamos a oír y gracias al Señor que fue abriendo nuestro corazón y pudimos entenderlo. Sí. Ay, qué bueno, gracias al Señor. 16 años, entonces a muy buena edad le alcanzó el Señor. Sí, 16 años. Miren nada más, qué bonito. ¿Y la edad que usted ya aceptó al Señor como tal? Pues me bauticé ya en el 3 de enero de 1982. El 3 de enero. Ajá, sí. Como a finales de 17 a 18 años. Ay. Sí, porque me bauticé el 3 de enero de 1982. ¿Y en dónde se bautizó usted, hermana? En un pueblo que se llama San Jerónimo Progreso. San Jerónimo Progreso. Porque ahí estaba el pastor y casi ahí iban todos a bautizarse. ¿Y aún recuerda cómo se llama el pastor? Sí, Carlos Cruz. Ese hermano Carlos Cruz, escucho mucho que lo menciona luego el hermano Carlos también. Ajá, fue él quien, ya cuando mi hermano Luis nos empezó a explicar del evangelio, de la palabra de Dios y empezamos a aceptar y entonces él ya se comunicó con ese pastor y ese pastor empezó a llegar a visitarnos ahí en mi pueblo. Ajá. Y fue cuando ya pues empezamos a aceptar y ir a ese pueblo. Porque ahí vivía ese pastor. Entonces, ¿aceptó usted y de sus hermanos aceptaron más o su familia? Sí, fue primero mi hermano Luis. Ajá. Y él vino y nos trajo la palabra de Dios y de ahí aceptó su esposa, mi otra sobrina y mi hermano Taurino. Ya. Ajá, y hasta después de él, como el mes de septiembre, yo creo, empezamos a escuchar la palabra del Señor. Ya mi hermano Néstor y yo nos bautizamos el 3 de enero. Sí, se bautizaron los dos el mismo día. Sí. Ay, mire qué bonito. Entonces, por así decirlo, es su compañero desde entonces. Sí, de carrera. Entonces, ¿con él se bautizó o hubieron otros más? Sí, hubo otro hermano. ¿Y aún lo recuerda todavía, hermana? Sí, pero él ya falleció. Parece que a medio camino ya no siguió pero ya falleció. Sí. Ya. Sí, y es que, por ejemplo, cosas como esas, por ejemplo, nos viene aquí a la mente de que, como, por ejemplo, cómo fue su convicción de que por qué aceptó al Señor, cómo fue que lo que le llamó mucho. Por ejemplo, yo en mi caso, que fue que hasta que el Señor me habló. ¿Cómo fue en su caso de usted, hermana? ¿Qué fue lo que la convenció? Pues al empezar a leer la palabra del Señor, pues empezó a gustarnos. Tal vez no le entendía mucho, pero pues me llamaba la atención. Sí. Uh-huh. Y como que entra un gozo, una alegría en el corazón. Tal vez muy joven, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí. Pero me gustó. Ajá. Empecé a escuchar lo que explicaban
Y es algo como que reconoces y te empieza a gustar. Sí. Aunque nunca había escuchado esa palabra, pues éramos católicos, mis papás pues eran católicos, nos llevaban a la misa y todo eso, a las fiestas. Pero cuando ya no, mi hermano nos empezó a explicar que Dios existe y se llama así, que le agrada, que no le agrada, pues me empezó a gustar. Y Dios ya se había bautizado, pues ya mi cuñada, la esposa de mi hermano, luego mi sobrina y mi hermano taurino. Porque él era muy borracho, pero también él escuchó la palabra del Señor y aceptó, y el Señor lo libró de la borrachera desde ese día. Y pues también aceptó. Ay, qué bueno. Y yo y mi hermano Néstor nos bautizamos el 3 de enero. 3 de enero. Del 1982. Nada más, ya tiene un buen tiempo. Sí, recuerdo que cuando fuimos a el velorio del hermano taurino, escuchaba yo que luego muchas veces creo que los perseguían o no sé qué hacían los hermanos, algo así, que no los querían pues a los hermanos. ¿Usted pasó por eso? Pues cuando llegó la palabra del Señor empezó la persecución. Sí. Pues muchos se levantaron en contra y pues querían corrernos, sacarnos de ahí. Hubo mucha persecución. Sí. El que fue muchas veces a la cárcel fue mi hermano taurino. Por todo lo llevaban a él. Sí. Y no recuerdo muy bien cuál fue el año que se hizo la confraternidad ahí. Y ya ahí los hermanos los echaron a la cárcel, y los hermanos que habían ido de Estados Unidos, pues se tuvieron que ir espantados porque tuvieron que caminar para salir de ahí. Y así empezó la persecución, cárcel, y no daban permiso para que se construyera el templo. Muchos años. Le batallaron con todo eso. Y por ejemplo, a mí me cuentan mucho de que hace tiempo las iglesias eran como que las iglesias se veía mucha manifestación del Señor. Ajá. ¿Cómo fue cuando usted se empezó en ese tiempo en la iglesia? Pues sí, se empezó a notar el cambio. Por ejemplo, que les digo, mi hermano taurino era tan borracho y el Señor lo cambió, lo liberó. Hubo mucho cambio. Ajá. Y de ahí, a pesar de las persecuciones, desprecios, burlas, cárcel y todo eso, se convertían. Mientras echaban a mi hermano taurino a la cárcel, se bautizaban y se bautizaban hasta que llegó el momento en que dijeron: ya no hay que echarlo más a la cárcel, porque mientras más lo echamos a la cárcel, más se bautizan. No solamente en el pueblo, sino la palabra también llegó hasta en Estados Unidos. Ajá. Y allá hay muchos de mi pueblo, muchos. Y cada que echaban a la cárcel a mi hermano taurino, parece que se bautizaban 10, 20. Dios mío. Y empezaron a darse cuenta. Y dijeron: ya no hay que echarlo a la cárcel, porque mientras más lo echamos a la cárcel, más se convierten y se bautizan. Pasaba lo que dice en la escritura ahí con los apóstoles. Ajá, que eso metían, recordé así, también. Y como que más se expandía. Sí, así fue creciendo. Yo no duré mucho ahí en el pueblo, porque al siguiente año ya me casé. Y por ejemplo, cuando se casó, ¿cómo conoció a su esposo? ¿Cómo Carlos fue eso de todo el proceso? El proceso, porque por ejemplo, hay muchas de las ocasiones que los jóvenes en este entonces pues se precipitan a solamente irse tal vez por la apariencia, o tal vez porque tienen mucha urgencia, o no lo piensan como debe de ser, o no consultan a Dios. En ese tiempo a veces como que nos decían que éramos muy ignorantes o muy así, ¿no? Sí. Porque en ese tiempo pues nosotros no platicábamos así que de novios o que saliéramos así, no. Había mucho temor cuando nos convertimos. Había mucho temor. Yo recuerdo que cuando nos convertimos, que ya nos bautizamos, no poníamos un pie a ninguna fiesta. Ninguna fiesta. Sacamos todo en nuestra vida. Ni cumpleaños, que ni fiesta de bodas, nada, menos la fiesta del pueblo, la feria que se celebra, nada. Sí. Era mucho temor de Dios. Y pues siempre había mucho temor de Dios, y por eso en ese tiempo le digo que cuando yo conocí a mi esposo, porque él empezaba a llegar a visitarnos, así con los hermanos. Con los hermanos llegaban al pueblo, pues, pero nada que dijéramos que somos novios, no, sino pues como yo lo veía como un normal. Él llegaban al culto, estábamos nosotros en el culto, así hasta que pues
Un día llegaron con el pastor a pedirme y Okay. así, pero Sí. nunca que platicáramos, que saliéramos o que hacía solas, no. Todo fue ok. como con mucho temor y con Con mucho mucho orden. temor, reverencia sí. al Señor. Y gracias al Señor por eso, porque nos evita de mucho pecado, nos libra de mucho Sí. pecado. Ujú. Por eso a veces nosotros, ya con la edad que tenemos, siempre le recomendamos a los jóvenes, tengan mucho cuidado, no esto, porque como ahora como que ha cambiado más el tiempo, como que les dan más Bastante. libertad, y lo que ya salen juntos, que ya Sí. platican. No, en Ajá. ese tiempo no era así. Sí. Sí. Teníamos mucho temor de Dios y teníamos mucho miedo de pecar. Sí. O sea, había más como que esa reverencia al Señor para que uno se guardara, por así Ajá, decirlo, ¿no? ajá. En todo eso. Y por ejemplo, en esa cuestión de que, o sea, que el hermano la fue a pedir así, ¿qué prosiguió después? ¿Se casó? ¿Siguieron en su pueblo o qué sucedió? No, mi esposo vivía en Guadalajara y me fui ya. con él para Guadalajara. Ah, ya se fue a vivir primero. Sí. Fue como que su primer vivienda, por decirlo así, en Ajá, Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Oh, ya. Ah, ¿Y bueno. su primer hijo ahí en Guadalajara Sí, lo tuvo? ahí nació mi primera hija y luego el segundo en Guadalajara. Ah, ya. Ah, ok. Y de ahí pues ya nos movimos para Estados Unidos. Ajá. Y ahí durante ese tiempo, hermana, en el que usted estuvo tanto en Guadalajara como para Estados Unidos, ¿estuvo en alguna iglesia? ¿Se estuvo congregando? Sí, en Guadalajara estábamos ahí, el pastor se llamaba Rafael. Ahí nos ya. congregábamos en Polanco, ahí en Guadalajara. Oh, ajá. Ah, mire. ¿Y cómo era la iglesia ahí? ¿Había diferencia a su iglesia aquí en donde estuvo primero o era Pues, igual la misma doctrina como y todo? que ya cambiaba. Sí, es la misma doctrina, Ajá. pero como ya es ciudad, como que ya Sí. empieza a cambiar más la Baja- situación, la sí. manera. Baja más lo espiritual, ¿no? Sí, Ujú. sí, pero pues sí, los hermanos también ahí, pero sí, siempre va cambiando las cosas. Ahí. Claro. Y ahí, de ahí dice que se fue a Estados Unidos. Sí. ¿Y ahí tuvo sus demás hijos? ¿O ya Ajá, los tuvo sí. todos en No, Guadalajara? no, allá tuve otros dos en Estados Unidos. Oh, Ah, ya. Sí. Y ahí es donde ya nació el hermano, me imagino el hermano de producción, el hermano Jorge. Jorge. Sí, allá nació mi hijo el Roberto. Ah, Y después, ajá. Ah, ya. Mi hija, la mayor, y Israel nacieron en Guadalajara. Ajá. oh, ajá. Y en Estados Unidos nació Roberto y Jorge Luis. Oh, Ah, mire. y nada más. Oh, ya, ya, Entonces, sí. estuvieron allá un buen tiempo allá en ¿Qué tiempo estuvieron más o menos ahí en Guadalajara? Ajá. Pues hasta que nació mi hijo Israel a los 8 meses de Israel. Oh, 8 meses, no, pues sí, Sí. estuvieron un buen tiempo. Sí. Sí, estuvieron un buen Ujú. tiempo, ¿no? Que por cierto, igual nos gustaría mucho que ahora sí que nos platicara cómo fue su vida cuando nació Israel. Porque pues ahora sí que nosotros sabemos, como ya nosotros sabemos de que Israel nació con esa especialidad, ¿no? De síndrome de Down. el síndrome de Down. Sí. Entonces, lo vemos ahorita en la actualidad de que hay muchas parejas que no entienden todo eso, Ujú. que lo ven a veces como si fuera un castigo del Señor, que, o sea, que se hicieron un pecado o por así que les vino eso, o lo toman de una forma muy mal. Y Ajá. a los niños pues Sí. los desprecian y todo. ¿Cómo supo de ¿O que cómo fue el Israel- impacto para Ujú. usted de Pues Israel? sí, fue muy fuerte. Ujú. Pues sí, yo recuerdo cuando nació mi hijo, pues él nació, pero Sí. ya tenía 2 días que no podía ser del 1. Ujú. Sí. Y entonces lo llevamos al doctor porque en ese tiempo podíamos aliviarnos en la casa. Ajá. Y pues yo me alivié en la En su casa. casa. Sí, pero como él no podía ser del 1, Ujú. y entonces lo llevamos al doctor y le hicieron la circuncisión. Y de ahí fue cuando el doctor nos dijo Sí. su situación de él. Porque yo la verdad, delante del Señor, yo nunca en mi vida había visto a un niño así. Ujú. Ujú. Nunca. No sabía que existían niños así. Ujú. Claro. Pues en mi pueblo no había niños Sí, así. por Nunca esa vi. especialidad. Ajá, ya cuando nací, pues sí, como todo, pues una madre espera un hijo sano. Ujú. Y al ver la situación, como me explicó el doctor, pues Sí. tal vez el doctor, ¿verdad? No supo explicar, sino lo dijo muy bruscamente. Este es un niño con retraso mental, síndrome de Down, que pues así.
¿Eso se lo dijo antes cuando el ultrasonido o ya después de que nació? No, en ese tiempo no existía ultrasonido. Ah, ok. Y ya fue cuando nació. Dice que cuando ya nació, ¿verdad? Ya cuando lo llevamos al doctor. Sí. Okay. Sí, fue cuando me dijeron. Y pues sí, fue algo muy doloroso para nosotros, muy triste. Y como decías, se empieza a mirar los desprecios, las burlas. Y aún a veces de los mismos cristianos empezamos a escuchar que decían que por soberbios, que porque andábamos en pecado, porque andábamos haciendo mal. Sí. Y se empezó a mirar el desprecio. Pues la verdad, empecé yo a sentir también vergüenza, sacar a mi hijo. Mucha y por ejemplo, carga. en esa, cuando en la etapa de su niñez de Israel, ¿cómo era él? ¿Cómo se comportaba? Pues era hablaba. Era un niño muy alegre. Ajá. Muy alegre. Sí. Ahí tenemos video. Mi esposo grababa sus videos y todo así. Era muy alegre. Le gustaba mucho reírse. Ajá. Ajá, de chiquito. Sí, de niño. Sí, entonces, cuando ya salieron de Guadalajara, ya se fueron para Estados Unidos. ¿Y ahí lo mandó a la escuela o qué pasó con él? Nos fuimos para Estados Unidos cuando él tenía 8 meses. Ajá. Pues cruzamos. Él todavía no se había desarrollado mucho. Era como un bebé todavía. Y entonces allá lo llevé a una escuela. Porque me fueron guiando y dijeron que había clase para ellos, que no era todo desprecio. Cuando estábamos en Guadalajara, cuando supimos de su situación, buscamos mucho lugar por donde, cómo ayudarlo, cómo entender qué es eso. Como le decía yo no sabía de esos niños. Yo quería entender qué es ese niño. ¿Qué pasa con su hijo, no? ¿Qué es ese síndrome de Down? ¿Qué es? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a vivir? Yo como mamá, ¿cómo guiarlo? ¿Cómo cuidarlo? Porque pues era muy difícil para mí. Sí. Que les digo que llegamos hasta consultar a un científico. Buscábamos solución. Tal vez, ¿verdad? Nos estábamos guiando por mal camino, por nuestra situación. Sí. Entendíamos que Dios hace todas las cosas, Dios da todo, pero a la vez como que no. Yo digo, por eso, pero buscábamos la ayuda porque queríamos saber cómo ayudarlo. Sí, claro. Cómo ayudar a ese niño con esa situación, cómo vamos a vivir con él o cómo va a sobrevivir él. Sí. Y les digo que hasta llegamos ahí en Guadalajara, fuimos, consultamos ahí con los científicos. Sí. Y ese científico nos dijo que ellos vienen de Dios, que todo viene de Dios y que Dios da. Por eso llega todo da a Dios, sea a nuestro gusto o no a nuestro gusto. Dijo, el que da todo y el que hace todo es Dios. Pues dijo, yo soy científico y aún así no pude evitar. Yo tengo un niño así. Y dijo, y eso dijo síndrome de Down. Ya me explicó porque que el que descubrió eso se llamaba así, o su apellido era así, y por eso le pusieron ese nombre. Le pusieron ese nombre, dijo síndrome de Down, pero la realidad es que dijo, ellos son niños normal que todos, solamente que aprenden más despacio, pero van a aprender, y es con mucha paciencia, dijo, y es amarlos, quererlos. Dijo, yo tengo a mi niño, dijo. Sí. Él dijo pues que como científico no pudo evitar tenerlo, y le llegó y dijo, y ellos son muy alegres, y son muy amorosos, son muy cariñosos. Y ya seguimos esperando, pero como digo, empezamos a escuchar las burlas, las críticas. Sí. Y tantito, ahí cuando ya estaban allí en Estados Unidos, ¿empezaron a ir a la iglesia también? Sí, sí. Y ahí es donde empezaron a ver todo eso. También por acá, y también cuando llegamos allá, pues siempre como que se miraba la burla, el desprecio, la crítica, y como que eso te empieza a alejar del Señor. Como que más me empezaba a dar pena, vergüenza, cargarlo, y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Le decía yo al Señor, siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Recuerdo una ocasión aquí en el templo. Sí. Vino un hermano
de Estados Unidos y pasó a darle gracias a Dios. Y dijo, pues yo le doy muchas gracias a Dios porque yo estoy sano, tengo todo, tengo esto, tengo no sé qué me dijo, cuánto dijo, 7 hijos y gracias a Dios, sanos, sabios, esto. Y yo me sentí tan mal, dije, Señor, y yo. Sí. Pero era una carga así que traía sobre mí. Sí. De hecho, nos comentaba también que en una ocasión, lo hacían feo, pues lo empujaban o luego muchas veces le hacían daño, ¿no? A él. Ajá. Sí. Cuando eso fue después que pues, nos fuimos para Estados Unidos. Después de eso nos fuimos para Estados Unidos, lo mismo allá. Entonces como que empezamos a separarnos un poco de la iglesia, de los hermanos. Pero yo en mi corazón procuraba guardar las palabras de mi Señor. Sí. Y así fueron pasando las cosas hasta que pues el Señor quiso que regresáramos otra vez para acá. Empezó a ponernos situación difícil, cerrarnos la puerta de Estados Unidos para que nosotros regresáramos por acá. Y así fue que volvimos a regresar. Y yo recuerdo que cuando llegamos aquí, y pues también le doy muchas gracias al Señor por el hermano José. Sí, amén, yo le doy muchas gracias por nuestro pastor. Él también me ayudó mucho. El Señor lo usó mucho para poder ayudarme. Sí. ¿Cómo quitar esa carga tan enorme que traía yo sobre mí? Sí es cierto. Según nos fuimos de Guadalajara y de otros lugares por acá, para separarnos según otro ambiente. Pero pues no conseguimos la alegría, no conseguimos la paz, no conseguí el descanso. Al contrario, iba aumentando, hasta que el Señor nos volvió a traer por acá. Volvimos a regresar por acá. Fue cuando yo llegué a este lugar. Sí. Y ustedes ya conocen al hermano José, sí, claro. Las oraciones, los cultos. Sí, amén. Eran muy bonitos, que daban vida. Pues yo siempre me acuerdo de ese corito que él canta, bellas palabras de vida, que son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, que dan fortaleza y luz. Sí. Ese corito es algo tan agradable para mí. Ahora que ya han pasado las cosas, veo diferente. Claro. Todo. Pues yo recuerdo cuando yo llegué, pues las oraciones así, y todos pasaban enfrente. Sí. Pero yo como traía una carga, yo no podía tener esa libertad, porque también mi hijo Israel era muy travieso. Y hacía muchas cosas. Sí. Como les comentaba un poquito de como la situación que pasé en Estados Unidos. Sí. Cuando fuimos a vivir a la casa de un pastor, los desprecios, la travesura que hizo Israel, que como les volteó la tele, les quebró la tele, la mesa, y todos esos desprecios que vi después hasta llegar. Y yo venía muy tensa con toda esa carga. Y recuerdo que llegamos a la casa del hermano José. Y pues ahí nos dieron de comer, y ahí había un envase de coca. Y pues Israel volvió a quebrar otro envase ahí. Ay, Dios mío. Yo sentía horrible, quería pues ya escapar, correr. Y me acuerdo que el hermano José dijo, no te preocupes, deja eso. Dijo, yo lo limpio. Dijo el hermano José, yo levanto eso. Pero yo sentía tanta carga. Igual, por eso mismo de que ya como otros hermanos habían hecho feo a Israel, ya le habían despreciado, ya le habían maltratado por el hecho de que les tiraba las cosas, usted ya se sentía, ¿no? Con esa con esa vergüenza de como que quería aislarme, separar, estar sola, estar así, pero pues deseaba del Señor también. Y por eso te digo, cuando ya llegamos a la congregación, y el hermano siempre ha sido de eso, de invitarnos a orar, siempre nos enseñó el altar, y todos pasaban al altar. Y yo sentía que si voy al altar, Israel se escapa y se va, y pues siempre me quedaba con él. Y me acuerdo que en un culto, el hermano José me dijo, ven, voy a orar por ti. Pues yo pensé que a quién le decía, volteé a ver, a quién. No había nadie más que yo y Israel, estábamos atrás, todos estaban enfrente. Y dijo, ven, voy a orar por ti.
Y ya fui, sentí que pues que se rompió mi cadera o algo. Pasé, oré, que orara el hermano por mí. Ahí empecé a sentir un cambio, algo. Sí. Que me empecé a sentir algo, una libertad o liberación, ¿verdad? Como si se fuera una carga de encima, ¿no? Ajá, que empezó a quitarse esa carga encima. Y yo recuerdo que la primera vez, o sea, la otra vez y otra vez que el hermano empezó a orar por mí, yo sentí, antes el templo era, el techo era de lámina. Y yo sentí como si yo estuviera mirando que esa lámina se levantó la hoja de la lámina y algo entró. Y yo sentí que eso empezó a entrar por mis dedos, como cuando te da toque. No sé si les ha dado toque. La electricidad, sí. Ajá, empezó a entrar por mis dedos. Y yo recuerdo que ahí caí, pasó mucho tiempo que no me di cuenta cuánto tiempo pasó. Que cuando me levanté ya no había nadie, ya todos los hermanos, ya nomás el hermano José y la hermana Sol me estaban esperando. Y ahí empezó a haber cambio. Entonces ya tuve la libertad de comentarle al hermano esa carga que yo traía de mi hijo Israel. ¿Y cómo fue? El hermano José, en qué forma, qué le dijo acerca de eso? ¿Cómo fue que le ayudó para ahora sí quitarse esa carga? Le empecé a contar la situación, esa carga, la vergüenza, el miedo, el coraje, la crítica que oigo, lastima. Le comenté eso y a él me preguntó y me hizo unas preguntas y dijo, ¿tú elegiste tener a este hijo? Ajá. Pues sí, elegí tener hijos, pero no así. ¿Y tú lo hiciste con tu mano? Pues no. Me hizo muchas preguntas. Tú lo elegiste, me hizo muchas preguntas. Que si yo quería, que si era todo a mi gusto, que si yo lo hice, que si yo... Y le dije, pues no. ¿Y entonces quién te lo dio? Pues yo digo que Dios. Y entonces, ¿por qué llevas la carga que no es tuya, mujer? Me dijo. Esa carga no es tuya. Vienes agobiada cargando lo que no es tuyo. Si Dios te lo dio, pues es hijo de Dios. A ti nada más te dio el privilegio de cuidarlo. Te dio un trabajo, es un privilegio, dijo. Es un privilegio que Dios te dio, que te haya elegido de poner ese hijo de Dios en tu mano para que lo cuides. Y lo debes de cuidar muy bien, me dijo. Y cada que oigas, pues entonces le dije al hermano, pero ¿cómo voy a hacer para no sentir esa carga? Yo oigo que me critican, yo oigo que lo critican, o yo oigo que se burlan de él, o yo veo que lo desprecian. ¿Cómo voy a hacer? Y me dijo, pues ya te dije, si ese hijo es de Dios, cuando oigas que lo están criticando, dile, Señor, mira cómo critican a tu hijo. Y que sea el Señor que extienda la cuarta. El que se encargue de hacer justicia. Cuando oigas que lo maltratan, cuando oigas que lo critican, cuando oigas que le hacen un mal, avísale a su papá. Tú solamente lo estás cuidando. Sentí que toda esa carga agobiante se fue quitando de encima de mí. Me empecé a sentir liviana. Era un gozo, una alegría. Sí es cierto. Israel no cambió, no sanó, no que se le haya ido el síndrome de Down. Pero esa carga que yo traía, que era tan agobiante, se fue de mí. Ahora yo era feliz, era alegre, el hermano me decía, agarra a tu niño, sal a la calle, tómalo de la mano. Y dijo, practica eso. Y cuando veas que a alguien le hace una mala cara, gózate y dices, mira, Señor, lo que le están haciendo a tu hijo, encárgate. Y así empecé a hacer. Pues ya pasaron muchos años. Yo creo que pues unos 30 años de eso.
Y pues hemos sobrevivido alegre. Con Israel. Me ha ayudado, pero solamente el Señor. Sí. Solamente el Señor es el que ha hecho posible todo eso. Sí, y gracias a Dios, como les decía yo, muchas gracias al Señor por el hermano José. Sí. Por nuestro pastor. Amén. Él me ayudó muchísimo a mí. Me ayudó muchísimo. Sí, es que la misma palabra dice que el Señor es dueño de todo espíritu y de toda carne. Entonces Él es el que nos forma. Dentro del vientre de nuestra madre. Y es que nosotros fuimos compaginados, o sea, desde el principio, o sea, el que dice que sus manos nos formó. Como dice en el Salmo, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Exactamente. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas, ¿no? Que nosotros íbamos a hacer, exactamente, todo lo que nosotros somos, así como somos. Y igual, yo creo que en la audiencia esperemos que haya alguna persona que si tienen algún hijo así con alguna especialidad de cualquier tipo, creo que es una bendición del Señor, ¿no? Claro. Y como dice usted misma, sí, muchas veces puede tomarse como una carga porque es complicado tener, más que nada, la aceptación primero y después el cuidarlos, el estar al pendiente de ellos, pero cuando ya se le deja al Señor toda esa carga, uno como que se le quita, ¿no? Y se siente uno libre y dice, sí es cierto, ¿por qué me voy a avergonzar de mi hijo? Si sé que él es del Señor, por algo Él me lo dio. Y usted menciona algo muy bonito que dice que el Señor le dio el privilegio de cuidar a ese niño. Y sí, porque al final de cuentas, cuando uno ve que está batallando con esos pequeños o así, creo que es de gozo, ¿no? Y al principio puede ser como algo sufrido, pero de ahí viene la paciencia y el amor. Sí. Y empiezas a apreciar a otros también con esa situación. Cierto. Pero como les digo, yo le doy muchas gracias al Señor. Y pues como dices, si hay mamás o papás que sufren así y sienten esa carga, el único que los puede ayudar es el Señor Jesús. Y que pueda poner una persona adecuada en su camino. Y con el Señor todo es posible. Por eso su palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Pero también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo podemos en el Señor, pero solamente cuando hay una persona adecuada que nos guía. Como dice en Job, si hubiera ¿cómo dice ahí? Algo 33. Muy elocuente. Un hombre elocuente. Un hombre muy elocuente que te diga y te enseñe. Y pues eso, yo digo que gracias al Señor, porque fue solamente por la misericordia del Señor que me volvió a traer aquí y me fue guiando y pues usó al hermano para poder ayudarme y quitar esa carga. Y así fue, que así cuando se me fue esa carga, empecé a ser feliz con mi hijo. Ya no batallaba, ya no tenía vergüenza, ya no sufría. Ya toda la carga se lo decía al Señor. Si yo oía crítica al Señor, ahí está, mira tu hijo, oye lo que dicen de él. Y como me había dicho el hermano José, dile al Señor que Él se encargue de ellos. Sí, amén. Que Él se encargue de hacer justicia. Y así fue. Y pues sí, el Señor es el que obró, quitó esa carga, quitó ese pesar y me ayudó. Hasta ahorita, pues le digo siempre, gracias al Señor por la palabra del Señor, las predicaciones. Cuando estaba de repente, no voy a decirte que ya, que no pasa nada, sí llegan situaciones muy difíciles. A veces son momentos muy difíciles, a veces cómo cuidarlos a ellos, muy difícil. Pero y con la ayuda del Señor. Hermana, perdón, como que difícil es usted, ¿a qué se refiere? ¿En darles de comer y todo eso? En todo, porque tienes, como él no oye, no habla, tienes que procurar entender qué quiere. Por ejemplo, ¿cómo vas a saber cuándo quiere ir al baño? ¿Cuándo no? En ese aspecto, ¿y cómo le dice él o cómo se expresa? ¿Usted cómo se daba cuenta? O incluso hasta ahorita, ¿cómo es que se da usted cuenta y todo? Que digo, gracias al Señor por su ayuda. Allá en Estados Unidos fue a la escuela. Y su maestra me enseñó cómo debo de darme cuenta, en qué tiempo lo debo de llevar, después de qué, así. Y sí, así ha sido. Así lo estuvo haciendo. Así ha sido, así pues he estado. Pues siempre es difícil porque tenemos que levantarlo. Y más cuando uno trabaja, pues corres para acá, corres para allá, pues tienes que ir a levantarlo, vestirlo o ayudarlo, que se vista con mucha paciencia. Sí lo hace, pero es mucha paciencia. Y a veces uno está apurado, queremos rápido, pero
pues es así, sí se viste, pero tenemos que esperar con paciencia, levantarlo, pues llevarlo al baño, y luego pues y luego cuando se llega a enfermar, ¿no? También, yo siento que ahí también se complica, porque hay veces que, pues, ¿cómo no? Pues, nos dice, ¿cómo dice a uno que está enfermo o así? O que se siente mal de algo, ¿no? Sí, que le duele pues, algo. Por eso te digo, pues no le entiende uno, y pues solamente con la ayuda del Señor, pues te digo, por la palabra del Señor. Yo recuerdo que también el hermano me había dicho que en lugar de quejarme es darle gracias a Dios. Y fui obedeciendo. Me acuerdo cuando llegaban situaciones muy difíciles. Por ejemplo, como dicen ustedes, cuando se enfermaba, que de repente se enfermaba, que le daba de estómago. Sí. O a veces como está muy sentadito, como que se entumía y le ganaba. Y estarlo limpiando, lavando, pues es cada rato así. Y de repente como que me sentía mal. Digo, Dios mío, ¿hasta cuánto? Pero volví a recordar, darle gracias a Dios. Y lo que empecé a hacer es decir, gracias, Señor. Muchas gracias por lo que me diste, y muchas gracias porque yo sé que me vas a pagar. Gracias por este trabajo, bendice a mi niño, gracias. Empecé a darle gracias y no quejarme. Empecé a darle gracias al Señor, y lo sanó el Señor. Hasta ahorita ya no se enferma del estómago. Pasaron muchos años. Dios mío, qué bueno, gracias a Dios. Y el Señor me ha estado ayudando con él. Sí. Ahora ya como que avanzó más. Ahora cuando él ya quiere ir al baño de noche, antes llegaba a mi cuarto y me tocaba mi pie para llevarlo al baño. Sí. Pero ahora fue mejorando más. Gracias al Señor. Ahora ya cuando él quiere, él se va y se regresa solo a su cama. Mire. Gracias a Dios. Sí, es mucho lo que bastante. el Señor me ha ayudado con él. Sí, es bastantísimo. Hermana, qué bueno, gracias a Dios. Yo, por ejemplo, tenemos, bueno, en mi caso de mi familia, ve con Margarito, mi tío, que también tiene la misma especialidad. Sí. Y con él, a veces, pues, bueno, gracias a Dios hasta eso él, pues, puede andar un poquito más y todo. Pero luego a veces, él ya se está quedando sin dientes. Y luego nos preguntamos, ¿y qué hizo los dientes? ¿Se los comió? ¿Qué hizo? Entonces sí, como que nos causa, o apenas que le dio el dengue. Igual mi abuelita también estaba preocupada por eso, porque a la mañana siguiente toda la colcha estaba llena de sangre, y como le dio del dengue hemorrágico. Exactamente. Ay, Dios mío, es complicado. Sí. Entonces igual una de muchas de esas ocasiones que hablábamos con el hermano José, él nos decía igual que esos niños, por así decirlo, cuando los cuidamos bien, cuando los procuramos, es como si fuera casi una entrada al cielo, porque haciéndolo de buena forma, con amor del Señor y todo, claro. No, hombre, es de una mucha bendición. Y ve que la Escritura dice que los tales son de los tales es el reino de los cielos. Sí. Entonces es mucha bendición tener a un niño así. Uno no lo entiende, pero sí es de mucha bendición. Yo recuerdo cuando salimos una vez para México, y mi hija la mayor no tiene papeles. Y regresamos. Y ya cuando estábamos cruzando ahí en Estados Unidos, en la entrada, pues yo enseñé mis papeles, luego saqué los del otro, mi hijo, y el de Jorge. Sí. Y en lo que lo estaban revisando, pues Israel y mi hija iban agarrados de la mano, y pues Israel ya se adelantó y se fue sin esperar. Él no tenía papeles, pero se pasó, y que me dice el inmigrante, váyanse. Y así cruzó él y mi hija ahí sin papeles. Se pasó la brava y pero delante de la inmigración él nos dio el pase. Ay, qué bueno. Él nos dio el pase y cruzamos, y muchas veces Israel ha sido de bendición. Así bendición a veces económicamente, muchas veces. El Señor nos ha bendecido por él. Sí. Y como decías, es muy bueno cuidar a estos niños, porque pues el Señor nos va a pagar, pero también si los maltratamos, va a venir el castigo. Va a venir el castigo. Cierto. Yo recuerdo una vez, creo que pues nos estaba faltando paciencia con Israel. Tal vez ya el Señor empezó a mirar, hasta que pues me dijo, Israel está sufriendo. Me volvió a decir, Israel está sufriendo. Dije, Dios mío, perdóname.
¿dónde lo estamos haciendo sufrir? Dios mío, nos ayudó como recapacitar. Sí. Y eso es peligroso. Pues en la palabra del Señor dice que no debemos de maldecir al sordo delante del ciego, creo. Y tampoco el ciego no guiarlo por mal camino, porque pues es muy malo delante del Señor eso, porque el Señor tiene cuidado de ellos. Sí. Sí, pues ahí cuando a Moisés le dijo él que él había hecho todo eso. Exacto. Que le hizo al mudo, al que hablaba, al que no. O sea, él todo lo hizo, entonces pues él tiene cuidado de todo eso. Incluso hay ocasiones que, por ejemplo, nosotros en nuestra familia, pues hay veces de que tíos que a veces no creen bien en el Señor, pues como que todavía no lo entienden. Sí. No lo entienden. Y a veces cuando uno les da cariño o así, y como ves que así como ellos son como muy cariñosos. Aparte, son muy amorosos también. Ajá, exactamente. Ellos llegan y así. Sí. Y luego como ellos hacen travesuras se enojan. No, lo consientas, o que no lo estés apapachando ahí. Y les digo, no, porque este niño cuando llegue allá arriba con el Señor va a hablar. Sí. Va a hablar, va a decir cómo lo tratamos, cómo nos llevamos con él. Sí, entonces, yo recuerdo que dices que cuando lleguemos ahí me acordé de un sueño que yo tuve cuando estaba en esa angustia de la carga de él. Sí. Y yo recuerdo que como que iba yo muy triste, caminando así triste como por esa situación, cuando de repente sentí que a mi lado se estacionó un carro blanco, un carro tan nuevo, tan resplandeciente de blanco, como que nunca nadie se había puesto un pie en ese carro de tan limpio y tan blanco, como que se paró a mi lado. Sí. Y su puerta era automática y se abrió. Ajá. Y era Israel el que venía adentro y me dijo, mamá, súbete. Y yo pues nunca he oído la voz de mi hijo. Israel. Y yo oí que él dijo, mamá, súbete. Dije, hijo, ¿hablas? Y entonces como que puse un pie en ese carro. Por eso miré que al pisar era tan limpio el carro que como que nadie había puesto un pie ahí. Y vi que Israel venía en ese carro y ahí me subió. Ay, sí, qué bonito. Eso me recuerda mucho también algo así le pasó a mi abuelita. Una ocasión dice que ella iba pasando por un lugar muy oscuro. Y o sea, el lugar era pues tenebroso, así algo feo. Cuando de pronto dice que volteó atrás y atrás de él dice que Margarito venía vestido de rompa blanca. Y como que él era como que su ángel, que la estaba cuidando a ella. Ay. O sea, esos días son de mucha bendición. Sí, que a veces no entendemos, pero sí. Sí, exactamente. Sí, pues ahora sí que a la audiencia que nos escucha, les esperamos que ahora sí que si ustedes conocen niños que tengan esta especialidad o familiares que tengan o conocidos, igual que si ven, porque de una u otra forma hay veces que mucha gente no lo entiende y en vez de darles un buen trato a esos niños los maltrata. Sí. Y en vez de hacer algo bueno, pues están haciendo algo feo. Porque en realidad estos niños, como dijo la hermana, son niños especiales que tal vez que van a aprender, pero a un paso lento, donde hay que tener paciencia. Sí, de hecho yo les platicaba que en la escuela en donde estuve haciendo mis prácticas hay varios niños con síndrome de Down, incluso con otros más autismo y todo esto, ¿no? Discapacidad intelectual. Y recuerdo que llegó un momento en donde yo siento que el Señor me mandó ahí porque me estaban pidiendo prácticas en la escuela y yo no sabía todavía a qué lugar ir. Entonces me empecé a buscar y dije, ¿a dónde voy a ir? Y estaba yo pidiéndole al Señor, Dios mío, dime a dónde voy a ir. Y en eso me comenta mi mamá, ¿no? De la escuela de necesidades especiales. Y yo le dije, pues sí, estaría bien, pero es que como que mi enfoque no es a lo educativo, yo quiero algo más como organizacional, social o algo así. Y me dice mi mamá, pues no importa, ve, a lo mejor te gusta o aunque sea para que veas cómo es y aprendas. Y le dije, bueno, está bien. Y ya me fui, pregunté con la directora y me dijo, sí, ven y todo, ¿no? Y estuve un buen tiempo, tuve que completar 100 horas y fueron más o menos como un mes estuve ahí, y durante ese mes el Señor me mostró muchas cosas, pude aprender muchas cosas con esos niños porque me pude dar cuenta que en primera yo no era muy paciente y luego con mis hermanos que yo estaba haciendo mi tarea o me quería dormir y ellos luego jugando, hacían ruido, yo ya les decía, ay ya niños, guarden silencio, como que me impacientaba rápido y les decía, guarden silencio, ya me quiero dormir o estoy haciendo tarea, pero ahí era muy difícil poderle decir a un niño que guardara silencio o poderle
tratarle de decir que se estuviera quieto, porque no van a entender. Ellos, como decíamos, ellos aprenden lento, aprenden de otra manera, y ellos son muy diferentes. Ellos van a ser al final de cuentas unos niños que les gusta hacer de todo, entonces no podemos impedirles como que hagan algo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que los veía y llegaba un momento en donde yo me desesperaba, pero no podía decirles nada, porque en primera pues estaba ahí la maestra, la titular, y pues ella sí les tenía paciencia y todo, la maestra bien linda con ellos y les ponía sus trabajos y todo, ¿no? Incluso ella misma me decía, es que ellos son normales, ellos lo único que tienen, como usted lo menciona, ¿no? Que es que aprenden lento, pero son normales, o sea, ellos puedes decirles que hagan algo y si se los enseñas cómo hacerlo, lo van a hacer, y los que no lo hagan, de todas maneras son normales, tú trátalos normal, en algún momento les vas a tener que poner algún límite y en algún momento pues ellos van a hacer lo que quieran porque así es su condición, ¿no? Y yo le decía, no, pues sí, maestra, pero llegaba un momento en donde a veces había niños que no me hacían caso para nada y corrían de aquí. Había una niña con Down también que me acuerdo que salía corriendo del salón y ahí voy por ella hasta la cancha y le digo, vente, vale, vámonos para el salón, y ahí la llevo otra vez, pero la niña bien necia, se sentaba y se ponía bien fuerte y le digo, vale, levántate, vámonos, pero bien fuerte se ponía, y digo, ay, Dios mío, dame paciencia, digo yo, porque cómo no se va a meter la niña, ¿no? Y entonces de pronto empecé a pensar y dije, es que estos niños no hay que tratarlos mal, pues son niños del Señor que Él los mandó por alguna razón, ¿no? Y incluso ahí en esa misma escuela yo veía como muchos niños, pues sí, sus papás los dejaban así como que al abandono, pues nada más, pues va a la escuela y voy por ti y vámonos, y otra vez, y así el siguiente día, y yo me ponía a pensar y digo, ¿cómo es que esos papás no tenían cuidado de esos niños? Pues no veía yo como un amor genuino por sus hijos, exacto, sino como una carga y como de, ay, ¿para qué lo tengo? Sí, o ¿para qué lo tuve si iba a salir así mi hijo, ¿no? Y pues es lo que, o sea, vemos en usted esa diferencia, incluso con con Margarito también, ¿no? Cómo es que la familia, pues, con la ayuda del Señor que nos da ese amor para con esos niños. Sí, incluso tú lo notas, por ejemplo, hay gente, señoras, mamás de estos niños que a veces no buscan la forma de ayudarlos. Nos encontramos a veces con gente así de que, no, pues ¿para qué lo mando a la escuela o así? Y fue en el caso de Margarito, que pues mi abuelita en ese entonces pues no conocía nada de Dios y así. Entonces se le hizo fácil tenerlo ahí en la casa, ella como pudo, ahora sí que educarlo, sobrellevar así la situación. Pero ya cuando creció, ya se complicó la cosa porque ya él no aprendió bien las cosas de chiquito. Entonces que se nos va así, que esto, había veces que se nos perdía, agarraba el monte. A veces, una ocasión se llegó a perder en México. En México, o sea, ahí sí pues, estuvo muy complicado el asunto, me cuentan, porque pues es México. Agarró, dicen que lo dejaron la puerta abierta y que se sale. Y se fue a pasear Margarito. Entonces, ahí también hubo un testimonio muy bonito de que cómo el Señor permitió que otra vez apareciera. Porque Dios mi tía me cuenta de que se acordó de una predicación del hermano José, que les dijo que a los hermanos de que le dieran trabajo a los ángeles del Señor, porque ahí en Hebreos dice que están a nuestro servicio. Entonces dice que ella, una de mis tías de que oró, le dijo, Señor, por favor, manda a tus ángeles que lo guarden, que nos digan que dónde están, o así, que lo guarden donde quiera que esté, por favor. Y ella dice que eso fue en la noche, cuando se durmió. En la noche dice cómo bajó como una patrulla del cielo. Una patrulla, y en la patrulla bajaron 2 ángeles. Dice que los ojos, dice que él lo que vio en ellos, que los ojos eran cristalinos, o sea, una cosa hermosa, dice que blancos, o sea, hermosos, dice que tenían su ropa hermosísima. Y que bajaron de la patrulla y que se fueron caminando. Como que ya entendiendo que iban a ir a buscar a Margarito. Entonces, ella cuando despertó se lo contó a mi tío. Entonces, ellos tomaron ahora sí que el camión o el bus para ir allá a México a buscarlo porque estaban aquí. Cuando ya estaban allá, curiosamente Margarito llegó en una patrulla. Lo llevaron con uno de otros de mis tíos preguntando y así, y ya lo encontró, entonces ya lo subieron a la patrulla Margarito y allá venía. Entonces fíjate cómo Dios Señor los guarda, tiene cuidado de ellos. Entonces sí, es una bendición tan grande. Y luego Margarito, nosotros en la familia decimos que es el siervo más fiel del Señor, porque ve Margarito en los cultos, o los que observan los cultos así entre semana, él es el que siempre anda brincando, anda danzando a su nombre, a su nombre.
Exactamente. Sí, es cierto. O hay ocasiones que luego tú te das cuenta, tú como que lo ves y dices, pues como que no pone mucha atención. Pero cuando están orando, hasta estaba ya con sus manos así, llorando. Me recuerda que la hermana también nos contaba de que luego Israel sí. Como decía que empujaba a los hermanos para que se acercaran al altar a orar. Cuenta cómo sí, cuando regresamos de Estados Unidos aquí, le digo que las oraciones eran así. Y ya todos los hermanos pasaban. Sí. Y ya las hermanas que se quedaban sentadas o no pasaban al frente para que se orara por ello, pues Israel se paraba y los aventaba para que llegaran hasta allá con el hermano José. Que incluso dice que una hermana se lo agradeció, ¿verdad? Ajá, decía esta hermana, gracias a Dios por Israel, porque me aventó y fui a dar hasta allá con el hermano José, oró por mí, sentí la presencia del Señor. Y por ejemplo ahí también en esa cuestión de con sus hermanos, ¿cómo era el trato entre ellos? Porque bueno, yo conozco de familias que tienen a sus hermanos down y los tratan feo, o no los quieren, no les tienen paciencia, pero ahí con sus hermanos con Israel y los demás hermanos, ¿cómo era su pues trato? Ellos siempre lo quisieron, nunca lo vieron diferente, nunca lo vieron extraño, siempre lo quisieron, lo apreciaron, jugaban con él, siempre todos. Ay, qué bonito. Pero entonces fue muy hermoso, fue lo bueno porque nos vemos así gente también que no les tiene paciencia, sus hermanos los hacen. Yo, por ejemplo, con Margarito, varios de mis primos así como que lo agarraban de juego. Entonces había veces que también le pegaban. Y una ocasión, yo, quién sabe, pues por instinto nada más, él agarraba y pues les pegaba también. Pero ahí es donde ya entendían. Sí, pero, o sea, que por cierto también me recuerda cuando la hermana dice que le enseñaron a Israel a cómo defenderse, ¿no? Y por eso aventaba a la gente. Si alguien lo pegaba o un niño, pues también los aventaba porque así lo enseñaron en la escuela allá en Estados Unidos. Sí, que nos decía que los otros niños también hacían eso con él, ¿no? Entonces la maestra buscó esa solución. Sí. Entonces a Israel aprendió a empujar así a las personas o a los niños, quien lo atacaba, pues. Ajá. Sí. Ay, mire, no, es que es una bendición tener a esos niños y cada cosa que hacen, ¿no? Por inocencia. Le contaba yo apenas a Yara que Margarito, por ejemplo, como ya sabe que cuando vamos al culto, siempre mi papá baja la herramienta de la camioneta y la baja para que pues todos nos vayamos atrás y así. Una ocasión estaba yo en el techo, estaba yo en mi tinaco ahí viendo que se descompuso el flotador y eso. Cuando de pronto que veo, llegó Margarito solo y que se sube a la camioneta y empezó a ver el tiradero de la herramienta y vio una cubeta que agarra la cubeta y que empieza a echar toda la herramienta en la cubeta. Ya que después de que la echó toda en la cubeta, se bajó, abre la tapa de la camioneta, que acerca la cubeta a la tapa, que agarra y que la pone arriba. Ya de ahí que sube otra vez, se la tapa y que se sube ahora él, que ya estaba listo para irse a la iglesia. A la iglesia, sí. Mira, qué bonito. No, o sea, son unas cosas que son bien hermosas. Incluso cuando venimos aquí, es el primero que se baja y a la carrera. Incluso cuando mis papás todavía no creían, les digo, no, le digo, si ustedes tuvieran el gozo de Margarito. Sí, ellos hacen muchas cosas. Como les contaba el otro día de que estaba una hermana que lo pegaba aquí. Ajá. Se enojaba cuando ella lo aventaba, cuando pues la empujaba, se enojaba con él, lo pegaba. Sí. Y me acuerdo que el hermano José pues la regañó a esa hermana porque hacía así. Pero llegó una ocasión que esa hermana vino al culto, pero estaba cerrado el templo, que era temprano. Y entonces llegó a mi casa, pero estaba lloviendo muy fuerte. Y le dije a la hermana, pase a la casa, hermana. Y sí, pues, porque tenía yo mi tiendita y estaba lloviendo, estaba yo ahí limpiando el agua. Y la pasé, la senté ahí en la sala que se quedara. Sí. Pero ahí estaba Israel. Sí. Ajá. Y pues aprovechó Israel para desquitarse con ella. Y como estaba lloviendo bien fuerte, pues abrió la puerta y la sacó. Y yo dije, ay, la hermana ya se va y que salgo. Digo, hermana, está lloviendo muy fuerte todavía, ¿por qué se va? No, es que tu hijo Israel me sacó. Pues ahí se desquitó con ella. La sacó de ahí. Sí, por más como que resienten esta parte de que cuando alguien nos trata mal, ya desde ahí ya le agarran como una sañita, ¿no? También por lo mismo de que son muy sensibles y tienden a sentir todo esto muy a pecho. Sí, y así pasaba igual con Margarito. Luego a veces le decíamos, como luego nosotros la besábamos así. Luego mis tías nos regañan a nosotros, no hagas eso porque va a agarrar otra maña o así. Y le decíamos a Margarito, besa a tu hermana.
No dice, o sea, él mismo sabía pues de que ellos no les daban el cariño. Sí los trataba muy duro, entonces se les hacía que no querían ir con ellos, pues por lo mismo, ese trato que les daban. Sí, entonces sí, vemos que en todo esto es una bendición y una bendición cuando uno ya lo entiende. Y es mucha carga cuando todavía uno no lo comprende. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero esperamos que en verdad esto que ahorita nos acaba de compartir sea de mucha bendición para la audiencia que nos escucha. Sí, para hermana. Que si tengan una situación así o un caso así con estos niños, pues ya sepan cómo actuar ante estas situaciones. Y pues también pues sabemos que para poder tener toda esta paciencia, esta fe del Señor, que Él se va a encargar de cuidar a estos pequeños y todo, yo creo que también es como que tener Espíritu Santo del Señor, ¿no? Pues es el Señor que nos guía. Exacto. A hacer todo. Sí. Como les decía yo de hace un rato, que sin Él no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis, dice el Señor. Y sí es cierto. Por eso nosotros tenemos un gran privilegio. Sí. Todos los que conocemos al Señor. No solamente situaciones, por ejemplo, la mía fue con Israel, con mi hijo que llegó a esa situación. Sí. Pero hay muchos papás, mamá, situaciones muy difíciles que a veces llegan que no saben cómo enfrentarse. Cierto. Pero ya con la forma en que nos ha enseñado el Señor, podemos decirle que sin el Señor no se puede hacer nada. Pero con el Señor todo se puede. Todo es posible. Quita carga, rompe barreras, sea lo que sea, cuando nos allegamos al Señor, cuando nos allegamos a Él, por más grande que sea lo que nos estorba, lo que nos lastima, el Señor nos ayuda cuando nos allegamos a Él. Sí, hermana, muy cierto. Y en esta cuestión de allegarnos al Señor, para usted, ¿cómo ha sido su técnica o qué tips nos daría para acercarnos y allegarnos más al Señor? Incluso también para la audiencia, ¿qué recomendaciones les daría? Porque hay muchos que quizá pues no están allegados al Señor, por lo tanto se les hace más difícil todo esto. Muy pesada la carga. Sin el Señor pesa la carga. Como lo que acabamos de escuchar hace un rato, la palabra del Señor, que gocemos de nuestra salvación. Que lo vivamos alegre, que seamos alegres, que gocemos de nuestra salvación. Pero a veces por traer una carga tan pesada, por no dársela al Señor, nos entristecemos, nos enojamos. No disfrutamos de la salvación que el Señor nos ha dado. Pues la forma, yo fui aprendiendo al paso de los años, de todo. Como dice un canto que escribió el hermano Efraín, ¿verdad? Que he pasado tormentas y luchas por el mar tempestuoso, pero sola nunca me ha dejado el Señor. Jamás me ha dejado sola, dice ese canto. Y es muy cierto. Pues he pasado por muchas tormentas desde mi juventud. Cuando pues conocí al Señor, llegó la etapa en que pues ya me casé, fueron llegando los hijos. Y ya los hijos crecieron. Es cada etapa vienen situaciones, cada llegada de un hijo, siempre van situaciones cambiando. Llegaron los hijos, ahora pues ya llegaron los nietos, ya mis hijos todos se casaron, gracias a Dios, ya tengo nietos, y así fueron llegando cada situación. Amén. Pero desde mi juventud, así el Señor me fue enseñando por su misericordia cómo es poder allegarse a Dios. O yo digo, cómo aprendí cómo más allegarse a Dios en las situaciones difíciles. Como que las situaciones difíciles dicen, no, ay, ¿por qué, Señor? Pero eso nos ayuda mucho cómo allegarnos a Dios. Porque esas situaciones te hacen llorar. Y entiendes que sin el Señor no puedes hacer nada. Y entiendes que solamente el que te puede ayudar es el Señor Jesús. Cierto. Es el único que te puede ayudar. Y entonces la palabra te sirve mucho. Porque, como dice el Salmo 17, que por tus palabras
me he guardado de las vías del destructor. Porque nuestro recorrer, nuestra carrera, como digo, en cada etapa de nuestra vida, el diablo usa cómo desanimarnos, cómo quitar nuestra salvación. Sí, hermana. Como le digo de la predicación que pues escuchamos, que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque el enemigo no los quiere quitar. Estamos en cada momento de peligro para que no los quite, usando esas situaciones. Él ve que te va a afectar. Sí. O te hace enojar y estás enojado, y no eres feliz con tu salvación. Y empezamos a reclamarle al Señor por qué. ¿Te gozaste con el testimonio de nuestra hermana? Si es así, te invitamos a que nos sigas acompañando en el próximo episodio, pues la hermana nos seguirá contando sus experiencias en el camino del Señor. Igual nos puedes escuchar en Spotify. También no se olviden de darle like a este video, comentar y suscribirse también a nuestros canales, y aquí abajo van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. No se olviden de compartir con sus seres queridos y conocidos para que escuchen más sobre los testimonios que estaremos abordando a lo largo de este podcast. Y no se olviden que este mundo no es nuestro hogar. Dios les bendiga.